mesa, llevamos mucho tiempo ya reflexionando con ideas y a mí me toca hablar de la zonificación y las viviendas de uso turístico. Y la primera idea que yo, cuando me puse ya a reflexionar de verdad para decir, bueno, por dónde voy a empezar y qué voy a continuar, es que claro, es un tema de grandísima actualidad. Cada día tenemos noticias en prensa sobre esta materia, ¿no? Esta misma semana ha habido ya 2, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor ya dices, estás ya como más sensible, pues de Valencia, la Comunidad Valenciana, que está intentando legalizar este tipo de utilización, ¿no? Bueno, en Aragón tenemos un problema menor, ¿no? Pero que también lo es, ¿no? Que es muy caro el alquiler hasta el punto de que es mucho más fácil la hipoteca, pero claro, tienes que conseguir acceder a una vivienda, etcétera. Es un tema interesante, evidentemente. Responde a lo que se ha venido a denominar la democratización del turismo, ¿no? Es cierto que la forma de vivir la actividad turística está cambiando y hay mucha demanda de no, yo no quiero ya ir a un hotel, yo quiero tener una vivienda con un salón, un cuarto de estar, una cocina, ¿no? Porque a lo mejor tengo niños pequeños o a lo mejor tengo una persona mayor o no me quiero ir a cenar por ahí, ¿no? Y unido a esta necesidad nueva, tenemos que estar al alcance de cada pequeño propietario. Yo tengo una vivienda, pues yo la puedo alquilar, ¿no? Y ya está. Y es cierto, ha salido en la sesión anterior, que me ha parecido también muy interesante, que es muy rentable, ¿no? Que os voy a contar a vosotros, queridos gallegos, ¿no? Que sois una tierra que a mí me produce envidia, mala envidia, ¿no? Cada vez que vengo, porque se come de maravilla, a mí la naturaleza me encanta, o sea, pues eso, ¿no? Y estamos en Santiago de Compostela, que quizás sea la cuna del turismo, ¿no? O sea, y el Camino de Santiago, ¿no? Etcétera. Bueno, alcance de todos, ¿no? Y de hecho, también uno con lo que ha dicho antes Iván, en Barcelona no hay vivienda vacía, probablemente porque hay mucho alojamiento, ¿no? De este estilo, ¿no? Es un tema muy complejo. O sea, ahora intenta hablar en un cuarto de hora de un tema que mezcla realidades tan complejas como colisión, pero además colisión de derechos fundamentales, como puede ser el derecho de propiedad, cierto que con su función social, el derecho de libertad de empresa, el derecho de igualdad. Resulta que hasta ahora era posible llevar a cabo una actividad que a partir de ahora no lo va a ser, pero a la vez, ¿no? También tenemos otra serie de derechos que tenemos que garantizar como poderes públicos, ¿no? En este momento como si lo fuera, pues el derecho a la vivienda y además a la vivienda de unas condiciones adecuadas, el derecho al medio ambiente urbano, que por ejemplo esto no ha salido todavía, ¿no? Creo hoy, la función social 1000 veces, pero el medio ambiente urbano es un derecho también que tenemos todos, ¿no? Reconocido en la Constitución. Pero además de esta mezcla de derechos, tenemos distintas administraciones competentes, esto ha salido reiteradamente, así que ahí lo dejo, no tengo que decir nada más, y un tercer factor de complejidad, que es que las resoluciones que está habiendo hasta el momento de los tribunales que se están pronunciando sobre esta materia no son en absoluto ni coherentes ni unánimes. Por lo tanto, lo veremos, ¿no? Si me organizo bien el tiempo, lo veremos a lo largo de mi intervención. Tenemos una complejidad jurídica, política, social amplia. Y además es un ámbito absolutamente poliédrico. Yo creo que lo más difícil cuando se habla de viviendas de uso turístico y zonificación es precisamente hablar de eso, ¿no? Porque te puedes meter con un bosque tremendo de normativa fiscal, normativa laboral, normativa turística, normativa de consumo, ¿no? Normativa de derecho de la competencia, de seguridad, de accesibilidad, de muchísimas materias. Bueno, pues yo voy a hacer un esfuerzo, y máxime ahora con el tiempo disponible, de contención para centrarme en zonificación, o sea, urbanismo, pero urbanismo de verdad. Bueno, perdón lo de verdad, pero es que me he leído muchos artículos también en relación con esta materia y sí, urbanismo, y te hablan de distintas normas que son legislación sectorial, pero no es urbanismo, ¿no? Igual es porque efectivamente mi tesis hace muchos años fue de urbanismo y le tienes un especial cariño a la materia que hiciste la tesis, ¿no? Bueno, el primer aspecto, ¿qué es una vivienda, ¿no?, de uso turístico? Y esta es la primera complejidad. Esta mañana Elisa comenzaba diciendo que la dificultad que existe, ¿no?, decir exactamente qué es una vivienda vacía. Bueno, pues exactamente el mismo problema lo tenemos en las viviendas de uso turístico. Y no es una cuestión baladí o de mera lucubración para objeto de tesis doctorales, no.
De ahí se dependerá todo el régimen jurídico que le sea aplicable. Y, por ejemplo, dependerá de allí qué tipo de licencia o de declaración de responsable yo tenga que solicitar, qué tipo de dotaciones tengo que tener, ¿no? Qué legislación se me va a aplicar, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tengo que deciros que si alguien dice, bueno, ahora me va a decir Carmen una definición y voy a acabar esta sesión diciendo, ya sé lo que es, cómo localizar el problema y qué soluciones adoptar. Bueno, pues disclaimer, no hay soluciones, ¿vale? Que lo sepáis. De hecho, la única nota segura que se está extrayendo hasta ahora de las regulaciones que existen y de las resoluciones de los tribunales que se están pronunciando hasta el momento es la temporalidad. Punto. O sea, la diferencia es que es un uso de vivienda, y es vivienda, no es un uso hotelero, no es un apartahotel, no es nada por el estilo, y que es temporal. Pero es que incluso esta temporalidad, voy un poco saltándome apartados, con lo cual luego, si no, en el turno de debate me preguntáis lo que queréis en detalle. Esta temporalidad es también muy gallega, ¿no? Depende, ¿no? ¿Cuánto tiene que estar alquilada una vivienda para que se suponga que es una vivienda de uso turístico? Bueno, me adelanto por si acaso no llego a la parte de las conclusiones. Donde se está regulando esto desde el derecho urbanístico, como por ejemplo en Barcelona y en Madrid, ya se va diciendo que hasta 90 días, es decir, el verano, ¿vale? 3 meses, tú puedes alquilar tu casa, ¿vale? Y eso no entra ni siquiera como vivienda de uso turístico. Digo, dato. Porque, por ejemplo, si en el municipio, no sé si es municipio, creo que sí, de Rianso, esas 930 viviendas se alquilarán en verano, ese alquiler es un alquiler que ni siquiera se considera que es un uso turístico, sino una actividad particular y que, por lo tanto, no tiene ningún tipo de consecuencia adicional, vamos a decir, ¿vale? Entonces, 3 meses. También está claro que no está sometido a la ley de arrendamientos, ¿vale? Precisamente por eso no es un alquiler habitual, ¿no? Y además que se ha basado hasta ahora mucho en la utilización de plataformas, ¿no? Las plataformas y aplicaciones online son como las que nosotros accedemos, ¿no? De las más conocidas, pues Airbnb, ¿no? O sea, todos hemos, supongo, utilizado alguna vez este tipo de aplicaciones para buscar un alojamiento turístico cuando somos más gente, nos sale más rentable, es el tipo de turismo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, como les decía, no existe una definición, un concepto jurídico unívoco, aplicable a cada uno de los municipios de España, que es una realidad muy, muy, muy diversa, ¿no? Y además, esta realidad en la que nos encontramos ahora responde a muchísimos años de libertad absoluta, y ahora es cuando el derecho intenta responder a un problema generado, ¿no? Siempre se nos acusa que vamos detrás de la sociedad. Digo, hombre, es muy difícil prever qué va a pasar dentro de 10 años con una materia. Y, de hecho, pues las definiciones que se contienen en la ley, he traído, por ejemplo, una de ellas, es la cesión por los propietarios a terceras personas a cambio de una contraprestación, abro un mini paréntesis. Por eso no es economía colaborativa, ¿de acuerdo? Se ha dicho muchas veces que si a lo mejor este tipo de residencias son economía colaborativa. La economía colaborativa, hay muchas variedades y posibilidades, pero podríamos decir, quizás simplificando un poco, que precisamente se basa en yo te presto mi vivienda y tú luego me prestas la tuya, pero yo no recibo un dinero y ya veremos qué pasa, ¿vale? Entonces ya no estamos dentro de este ámbito estricto sensu. Pero bueno, estancia temporal y en condiciones de inmediata disponibilidad, que esto es también lo que se diferencia mucho del arrendamiento urbano tradicional, ¿no? Si tú alquilas una casa, puede estar amueblada, puede no estarlo, te pueden decir, correcto, firmamos un contrato y ya el mes que viene entras, depende. Aquí no, o sea, tú aquí firmas y ya vas al día siguiente y tienes todas las condiciones. Condiciones que, por cierto, se establecen, y ya digo que voy abriendo paréntesis, ventanitas, porque no voy a poder hacer toda la interacción como yo habría querido, se establecen en la legislación turística, ¿de acuerdo? Hay una vinculación necesariamente, ¿no? Establecida entre vivienda, ¿no? Uso urbanístico y turismo. Y por eso se exigen determinadas condiciones para este tipo de viviendas que quizá nos dé tiempo luego de mencionar un poco. Bien, la zonificación. Se ha mencionado, una vez que ya tenemos el concepto de vivienda, de uso turístico, ¿qué pasa con la zonificación? Se ha mencionado ya, no voy a hacer incidencia en eso, que la zonificación es la atribución de usos al suelo que me va a permitir precisamente conocer la configuración real de la ciudad. Yo mi tesis la hice sobre la ciudad existente, ¿no? y luego ya el segundo libro fue la zonificación, precisamente porque yo pienso que el urbanismo real es eso. No la ley de urbanismo,
no el texto refundido de la Ley de Suelo Estatal, sino la concreta atribución de usos al terreno y donde se me establece a mí qué puedo construir y qué no, cómo puedo utilizar mi propiedad y cómo no, qué interacción tengo con el resto de usos y destinos urbanísticos que se dan en el terreno, ¿no? Zonificación, que a veces también se habla de la misma como calificación, ¿no? O sea, además de primero clasifico el suelo, luego ya lo califico y le doy un destino urbanístico concreto. Y atribuyo la intensidad. Y esta es una de las claves que yo creo, en las conclusiones, los últimos 5 minutos sí que iré seguro a conclusiones, ¿vale?, que yo creo que es clave para esto. Precisamente yo creo que una de las formas de solucionar esta cuestión será a través de estándares y de intensidad del uso, ¿vale? Ahí lo dejo, volveré. Bueno, la zonificación se ha mencionado ya anteriormente por el profesor Ponce Solé, que también es un experto, desde luego, en esta materia, yo le cito muy a menudo. Es una técnica controvertida. Es cierto que las primeras experiencias fueron 100% segregacionistas, su finalidad era esta, expulsar, ¿no?, a los chinos, ¿no?, de la ciudad de Mancuso, ¿no?, a través de la prohibición de las lavanderías. Daros cuenta que lista es la gente, ¿no?, qué listos somos los urbanistas, ¿no? Quiero echar un colectivo, pero en vez de echarles y decir que, no, es que las lavanderías, fíjate, es un comercio, que es que genera problemas, ¿no?, y es ruidoso, entonces prohíbo las lavanderías y con ellas se van las lavanderías y los que las llevan a cabo, ¿no? Pero lo mismo en la Quinta Avenida de Nueva York, que a lo mejor hemos estado, sí, ¿no?, la hemos visto en todas las películas y series del mundo. Precisamente se consiguió también así, se consiguió que fuera una zona de lujo comercial echando a los pequeños comercios, ¿no? Pero bueno, entonces, es una técnica controvertida, pero está claro que hoy en día partimos, sobre todo en la Unión Europea, de la idea del modelo de ciudad compacta con mezcla y flexibilidad de usos, ¿vale? Segunda clave, intensidad, mezcla de usos, ¿no? Y, bueno, ¿dónde tengo la primera nota de la atribución de usos en la ciudad? En el decreto legislativo, el texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015, sobre todo en su artículo 3, ¿no? No lo voy a leer evidentemente entero, pero ahí tenemos algunas de las claves esenciales que a mí me van a permitir establecer la ordenación de los usos de mi ciudad y ver qué modelo de urbanismo quiero, ¿no? Aquí, ¿qué nos dicen? Voy a intentar ser telegráfica, ¿no? Primero, en el 3.3, que tengo que combinar los usos de forma funcional. O sea, ya me están diciendo, intenta evitar zona solo residencial, solo turística, solo polígono industrial, etc. Evidentemente, las actividades que producen una serie de molestias claras tendrán que estar segregadas, pero por esas molestias que generan. Se tiene que posibilitar por parte de los poderes públicos, 3.3, el uso residencial. Y aquí nos interesa mucho, por lo que luego diré de la motivación, ¿vale?, ¿qué tipo de uso residencial tengo que conseguir, ¿no? Dice, pues el domicilio habitual, en un contexto urbano, seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada, integrado socialmente, provisto de equipamientos, servicios, materiales, a precio razonable. Todo esto lo dice, en teoría, la ley como obligación a los poderes públicos. Que yo entiendo que los poderes públicos dirán, dime cómo, ya me gustaría a mí, ¿no? O sea, si es que yo soy el primero que estoy en ello, ¿no? Ya lo hemos visto en el alcalde de Rianso. Además, también este artículo 3.3 dice que se tiene que fomentar esa dinamización económica, social, adaptación y rehabilitación. También dice que se tiene que integrar en el tejido urbano todos los usos que resulten compatibles con la función residencial, ¿vale? Luego hablaré de estas notas mínimas de compatibilidad de los usos para lograr un equilibrio adecuado. Y además dice también que se valorará, ahora sí, en su caso, la perspectiva turística, ¿no? Todo esto conforme a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso. Es decir, no hay una solución única para el problema de la vivienda social, de la vivienda de uso turístico. No hay. ¿Por qué? Porque no hay dos municipios iguales. Es que ni siquiera Madrid y Barcelona son iguales. ¿De acuerdo? Con lo cual, cada uno tendremos que estar viendo cuál es la legislación urbanística, turística, etcétera, que me ampara y cómo es mi plan general, qué normas urbanísticas tengo, si tengo planes especiales, etcétera, etcétera. Bien, y aquí abro un mini paréntesis para decir que daros cuenta que durante muchos años hemos potenciado el turismo en las ciudades como actividad generadora de recursos, de empleo, yo diría que en toda España. O sea, voy a poner un ejemplo, Teruel, aparte de que todos sabéis que existe, ¿no?
pues está totalmente potenciando los amantes de Teruel. Ahora, ¿qué ocurre? Que de repente llegan los amantes de Teruel y los dicen, bueno, qué horror, pero cuánto turista. Y dice, oye, ¿los has llamado tú? ¿Vale? Entonces, de repente decimos, bueno, sí, que vengan turistas, pero no tantos. Y seguro que todos hemos tenido la sensación de ir al sitio que sea y decir, pero qué horror, cuánto turista. Y dices, oye, mírate a ti misma que eres parte de esa cantidad de turistas, ¿no? Esto está masificado de turismo. Y dices, ¿y tú quieres? No, yo soy Carmen. Ya, sí, correcto. Bien. Cierro paréntesis. No existe un marco homogéneo, no voy a hablar de la normativa sectorial, porque si no me voy. Sí que quiero hacer una mención que me parece muy importante. ¿Se puede limitar la actividad de los particulares desde mi punto de vista? Sí, ¿vale? Que quede así de claro. Sí, pero va a tener que estar motivado. ¿Por qué digo esto? Gran parte de la problemática que se ha generado con este tipo de las viviendas de uso turístico es si era contrario o no a la Directiva de Servicios, la Directiva 2006-123, ¿de acuerdo? Oye, pero si estamos hablando que cada uno pueda establecer la actividad económica que considere oportuna, ¿cómo es posible que se limite? Bueno, pues sí que es posible y además tenemos la suerte de contar ya con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este mismo año, de 30 de enero de 2018, donde se obliga, que a mí me parece muy interesante, porque yo cuando la leí dije, no me lo puedo creer, menos mal que no es España. Países Bajos se obliga a un comercio minorista de calzado a quedarse en el centro de la ciudad, argumentando que quieren mantener la habitabilidad del centro, que quieren garantizar el buen funcionamiento de su centro comercial y que quieren evitar la desocupación. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que efectivamente se puede establecer ese tipo de condicionantes y obligar al pequeño comerciante a quedarse allí. ¿Por qué? Hay motivo, ¿vale? Hay condiciones. Porque se cumplen los requisitos del artículo 15.3 de la directiva, es decir, no discriminación, mismas condiciones para todos, necesidad, razones imperiosas de interés general, y todos traducimos por urbanismo, ¿vale? Mi modelo urbanístico, y proporcionalidad, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer mención a lo mismo que he dicho antes. Para esto hay que justificar y hay que ir caso por caso. No me vale una prohibición genérica, ¿vale? Yo digo, ahora mismo todos tenemos centros vacíos de locales vacíos, ¿vale? Ahora ponte tú a decirle a un pequeño comerciante que se está ahogando económicamente, que no se puede ir a una zona donde cree que va a tener un mayor beneficio económico porque urbanísticamente tú consideras que es más adecuado. Bueno, a mí se me abren muchas ventanitas, ¿no?, de problemática adicional, ahí lo dejo, ¿vale? Porque no, si no me van a llamar la atención ya. Sí, ¿ves? 5 minutos ya lo he visto. Bien. Ahí lo dejo. ¿Exige cambio de uso? ¿Esto es un uso residencial? ¿Es un uso terciario? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque en función de eso yo tengo que presentar simplemente una declaración responsable y empezar a ejercer mi actividad, o bien una autorización. Bueno, pues una vez más, parece que estamos en Galicia, ¿no?, y esto es gallego, depende. A día de hoy, que yo haya visto, tenemos 4 resoluciones distintas de distintos tribunales superiores de justicia y juzgados de lo contencioso administrativo, 2-2, ¿vale? O sea que 2 dicen que sí, que esto es un nuevo uso y que tengo que pedir una autorización, y 2 dicen que no, que esto es una declaración responsable y punto, ¿de acuerdo? Aquí va a depender mucho, lo voy a dejar solamente apuntado, también de si la legislación exige, ¿no?, una determinación u otra, ¿no? En Galicia, por ejemplo, pues sí que se exige la declaración responsable, si bien es cierto que fue muy polémica, ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2017 sobre la materia, ¿no?, diciendo que, bueno, que era una declaración responsable pero con características de autorización, ¿no?, porque había un control, etc. Bueno, ¿se puede establecer requisitos adicionales para ejercer esta actividad turística en una vivienda? La respuesta también aquí es categórica, ¿no? Vamos, Aragón, Galicia, ¿no? Aragón, sí, o sea, Aragón digo como aragonesa, sí, ¿no? Categórico. Categórico para todos, ¿pero por qué? No tanto por urbanismo, sino por la legislación turística, ¿de acuerdo? Y aquí sí que todas las sentencias, la inmensa mayoría, dicen que sí, que evidentemente yo puedo exigir requisitos adicionales, requisitos que pueden ser, por ejemplo, un teléfono 24 horas disponible, ¿vale? O unas condiciones de número de plazas, tamaño de las camas, medidas de seguridad, la placa identificativa de los locales en la puerta, o sea, una serie de... ¿Por qué? Porque estamos también con legislación de consumidores y usuarios, ¿vale? También ahí lo dejo. Bien, y ahora ya voy, la última parte, ¿vale? Creo que voy a llegar a tiempo, así todo muy telegráfico. Zonificación, ¿qué se está haciendo en concreto en los instrumentos de planificación de España a día de hoy? Bueno,
Todos los planes generales de capitales de capitales autonómicas, que es los que he analizado yo, todos dicen, primero, actividades inocuas. Si hay una actividad es inocua, habitualmente yo la voy a poder establecer en la ciudad, ¿vale? Con una serie de condiciones que no voy a poder desarrollar. La ubicación, esencial también para todas. Por ejemplo, nunca jamás va a haber un uso vivienda permitido por debajo de rasante. ¿Por qué? Porque no va a poder ser vivienda, con lo cual tampoco va a poder ser vivienda de uso turístico. Bien, y ahora lo que nos interesa más, ¿no? Porque simplemente hay una actividad inocua que no produce problemas y ya está, ¿no? No requiere más explicación. Compatibles con el planeamiento urbanístico, y aquí yo creo que ya es el paso, ¿no? El último paso de la condición. Yo, en mi instrumento de planeamiento, puedo establecer los usos que considere adecuados, globales, pormenorizados, prohibidos, ¿vale? Y luego toda esa regla de usos compatibles o usos permisibles, ¿de acuerdo? Y puedo hacer una zonificación, o sea, literalmente distribuir la ciudad en zonas si yo quiero, ¿vale? Estableciendo qué usos están saturados, qué usos no lo están. Bien, ¿quién ha hecho esto hasta ahora? Hasta ahora lo han hecho Barcelona, ha establecido 4 zonas de la ciudad, ¿vale? Que regulan la posibilidad de incrementar o no las plazas turísticas. Esta mañana también ha salido en la intervención. También han aumentado el número de inspectores y sanciones, ¿vale? Que también es importante. Si no tienes inspectores te da igual decir lo que quieras, ¿vale? Ahí lo dejo. Bien. Además tienen un plan especial. Bueno, perdón, cuidado, a lo mejor estoy pisando callos sin saberlo, pero bueno, no pasa nada. Estoy. No, pues lo siento, pero igual soy demasiado aragonesa yo hablando, tú no te preocupes, como vas después puedes darme en la cabeza sin problemas, ¿vale? Digo, este plan especial de Barcelona, ya tenían en Barcelona también el plan especial de Ciudad Bella, que también limita por zonas los usos. En Madrid también han establecido una serie de zonas específicas. En Bilbao también han establecido una serie de zonas específicas, ¿de acuerdo? Además, a través de la legislación turística también tenemos condicionantes, las voy a decir telegráficamente, pero para que sepáis que existen, en San Sebastián, en Palma de Mallorca, que se están planteando prohibir directamente este tipo de actividad del suelo, ¿de acuerdo? Directamente prohibirlo. Me da mucha pena no poder analizar todo esto, pero bueno, aparte de esta zonificación en sí mismo, tendré que ver la compatibilidad de usos entre sí, es decir, en el mismo inmueble o local, qué otros usos hay, en función de eso, qué problemática tengo, y aquí clarísimamente en qué planta estoy, ¿no? No me meto a si las comunidades de propietarios pueden prohibir o no esto, que igual lo mencionan luego, la compatibilidad con la ordenación urbanística, que yo creo que esta es la clave para decir qué modelo de ciudad quiero yo establecer, ¿vale? Y conforme a esa competencia que tengo, limito, ¿de acuerdo? Con lo cual, conclusiones. Bueno, me he dejado que también en Canarias y Islas Baleares, desde luego que tienen legislación sobre esto. Conclusión. ¿Es posible regular a través de la zonificación los usos turísticos de vivienda? Sí, es posible y se está haciendo, pero de forma muy heterogénea. Por lo tanto, sería muy positivo, creo yo, llegar a medidas generales que se puedan aplicar, ¿no? Es esencial la justificación de las medidas adoptadas. En ciudades como Madrid o Barcelona se han basado las limitaciones precisamente en estudios que llevan a cabo, ¿no? Pues esa determinación de los daños que están produciendo, pues por los desequilibrios, por el daño vecinal, por el problema del descanso de los ciudadanos, etcétera. Ya termino, de verdad, vale, es que lo sabía, 2 minutos. Pues 1 minuto. El principio de menor intervención. Yo también aquí quiero abogar por esto. Vamos a ver. Tendríamos que huir como juristas de prohibiciones genéricas globales. Tendríamos que ir al principio de menor intervención y ver de verdad en cada caso cuál es el problema que se genera, cuál es la necesidad que yo tengo y cuáles son las medidas que tengo que aplicar. Porque quizá una medida menos intervencionista, como podría ser aplicar medidas correctoras, podría llegarnos a soluciones que sean más compatibles con los derechos que hemos dicho al principio, que están en juego y que son también derechos fundamentales de las personas y de su libre ejercicio de las actividades. Compatible con el derecho y la exigencia de tener mejores ciudades y dotadas de mejor calidad de vida. El régimen de control y supervisión, lo siento, lo tenía aquí apuntado, no es que lo diga porque algo ha pasado, ¿vale? En esencia, no son usos hoteleros, son uso de vivienda, ¿vale? Con lo cual yo no puedo regularlo como vivienda, puedo establecer limitaciones. ¿Y aquí qué os diría yo? Bueno, pues yo ¿por qué abogaría así ya fácil? Por zonas saturadas. En casi todos los instrumentos de planeamiento, en casi todas nuestras normativas, tenemos zonas saturadas, por ejemplo, de restauración, de usos hoteleros. Pues esto sería muy sencillo, decir, bueno, es que ya tengo X cientos
viviendas en esta zona y yo lo que quiero es diversificar. Y como quiero diversificar, quiero vivienda tradicional y quiero que venga una familia o una pareja o una persona que pueda vivir aquí con tranquilidad. Y aquí yo sí que veo, ¿no? Y con esto termino de verdad, que regular es buscar ese equilibrio, ¿no? Entre distintos bienes jurídicos a un juego, y por eso no es fácil dar una solución genérica, ¿no? Para todo el problema que hay en cada uno de los municipios, sino que nos tenemos que sentar de verdad para mirar qué normas, qué previsiones son las más justas y adecuadas. Ya está, muchas gracias.